es un mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación. Advertimos que todo aquel que toque a la familia Márquez no vivirá para contarlo. Y este mensaje para la mamá. Tranquila, doña. Aunque tenga que dar mi vida, la protegeré. Tranquila, doña. Aunque tenga que dar mi vida, la protegeré. De infarto, el Mencho decide proteger a la familia de Valeria Márquez. Ante la muerte de la influencer mexicana, el Mencho, un amigo cercano de ella, decide hacer lo que no pudo por ella: protegerla. Pero ¿por qué el Mencho haría eso? Quédate hasta el final del video y descubre la verdadera razón. La familia de Valeria, su madre, sus dos hermanas menores y una tía que vivía con ellas en una vivienda modesta de la colonia Independencia en Guadalajara, no estaba preparada para lo que vendría. A los 3 días del asesinato, mientras aún lloraban frente a las cámaras y atendían a medios de entre temblores de dolor, comenzaron a notar algo raro en la calle. Primero fue una camioneta negra, sin placas. Luego otra más. Luego 2 hombres en moto, que no se bajaban pero tampoco se iban. Al día siguiente, un convoy completo se apostó discretamente a 2 cuadras de su casa, y entonces alguien tocó la puerta. No era policía, no era prensa, era un mensajero que entregó solo una frase: no están solas, Don Mencho manda palabra, nadie más les va a poner un dedo encima. Ese fue el inicio de una operación silenciosa de resguardo, una protección directa ordenada desde el núcleo más alto del CJNG. Para el Mencho, lo que ocurrió con Valeria no solo fue una desobediencia, porque Ricardo N., alias del WR, actuó por su cuenta, sino una humillación mediática que vulneró los principios del control, el sigilo y el orden que tanto presume imponer al interior de su organización. Valeria para él no era solo una colaboradora útil, era una carta estratégica, una joven con buena imagen pública, limpia, capaz de lavar dinero sin levantar sospechas, y al WR no le tembló la mano para asesinarla en vivo, empujando a todo el cártel al ojo del huracán. Esa traición le costó caro, pero no sería la única consecuencia. La familia al principio no sabía cómo reaccionar. Nadie se atrevía a confirmar si la presencia de los furgones era policial o criminal, pero pronto quedó claro. Los hombres que se estacionaban noche tras noche en la esquina no llevaban uniforme, pero sí hablaban en clave, portaban radios especiales, y más de una vez se les vio recibir comida que dejaban los vecinos sin preguntar nada. La colonia entera entendió que algo había cambiado. La familia Márquez estaba siendo cuidada por el cártel, no por miedo, sino por respeto. Lo más extraño es que esa protección no se sintió como una invasión. No hubo amenazas, ni reclamos, ni imposiciones. Los hombres no hablaban con nadie, pero observaban todo. Tomaban nota de vehículos, de rostros nuevos, de horarios. Incluso colocaron cámaras improvisadas en postes eléctricos. Por la noche, 2 furgones recorrían el perímetro. Uno siempre quedaba detenido frente a la casa. «Aquí no pasa nadie que no conozcamos», dijo uno de los vigías, al ser interrogado informalmente por un periodista que se atrevió a preguntar. Lo que sí cambió fue el ambiente. La colonia dejó de ser un lugar común. De pronto la tranquilidad se volvió densa, como si se supiera que algo grande había ocurrido, y que esa familia estaba en el centro de una fuerza invisible. La madre de Valeria no daba declaraciones, las hermanas no salían, pero los mensajes llegaban, ramo tras ramo de flores, cartas, rosarios, fotografías enmarcadas de Valeria, y en medio de todo, una promesa no escrita: si algo más les pasa, alguien va a pagar. Algunos podrían pensar que fue un gesto interesado, una estrategia de control social, pero dentro del CJNG el código es claro. Si alguien dentro de la estructura pierde la vida por culpa de una traición, su familia se convierte en intocable. Es un principio casi ritual. Valeria había sido útil, leal por un tiempo, y su muerte, espectacular, viral, desgarradora, fue también una falla que expuso debilidades internas. Para el Mencho eso era inaceptable, y la forma de compensarlo no era una disculpa, era acción. Así lo confirmó un audio filtrado días después, presuntamente de un coordinador de plaza en Jalisco, en el que se escucha: la orden viene de arriba, ellas se protegen como si fueran familia del patrón, nadie se les arrima, nadie pregunta, nadie toca, y si alguien lo hace desaparece, así de claro. Ahora, ¿qué pasaría con la familia de Valeria Márquez? ¿Cuál sería su destino? Eran las 3:17 am, una hora en la que el silencio se siente más espeso y donde cada motor encendido resuena como un eco ajeno al descanso.
Fue entonces que un vehículo negro, sin placas, sin logotipos, se detuvo frente a la modesta casa de la familia Márquez. De él descendió un hombre alto, vestido de civil, pero con la postura tensa y la mirada de alguien acostumbrado a moverse en la oscuridad sin pedir permiso. No era un policía, no era un reportero, era un mensajero del Mencho. Adentro la familia no dormía. No habían podido desde la muerte de Valeria, desde aquella transmisión en vivo en la que la risa de su hija se cortó por balas, desde que la imagen pública se volvió tragedia nacional. Su madre se levantaba cada media hora para asegurarse de que las ventanas estuvieran cerradas. Las hermanas menores, aterradas, se turnaban para dormir, como si el sueño fuera un riesgo más que un alivio. Y la tía apenas podía hablar sin llorar. El miedo era su huésped más constante, y aunque sabían que afuera, desde hacía días, hombres armados del cartel Jalisco Nueva Generación vigilaban la cuadra, la incertidumbre no se marchaba. Cuando golpearon la puerta esa noche, la madre de Valeria creyó que era la policía, o tal vez algún periodista disfrazado de vecino. No se equivocó del todo, pero lo que encontró del otro lado fue algo que no esperaba. El mensajero no dijo su nombre, solo se quitó la gorra, bajó la mirada y entregó un sobre blanco con un borde dorado y una bolsa sellada. Esto lo manda el patrón. Es para ustedes. Es lo mínimo por lo que les quitaron. No esperó respuesta. Dio 2 pasos atrás, volvió al vehículo y desapareció tan silencioso como había llegado. Adentro del sobre la letra era pulcra, escrita a mano, con tinta negra y caligrafía firme, como si cada palabra hubiese sido pensada con frialdad, pero también con una extraña forma de respeto. La madre la abrió con manos temblorosas y leyó: Doña Elvira, sé que estas palabras no cambian nada, que no la traen de vuelta, y que después de lo que vivieron cualquier cosa que venga de este mundo en el que yo estoy debe sonar falsa o inútil. Pero también soy padre, y también he perdido. La muerte de Valeria no fue orden mía. Fue un error de alguien que ya pagó por sus actos. Un idiota que confundió poder con rabia. Valeria era importante para nosotros, no por lo que hacía, sino por cómo era. Tenía luz, tenía carácter y tenía lealtad. Por eso me duele lo que le pasó. Porque se supone que los nuestros, los que trabajan con nosotros, no deben morir así. No deben terminar con miedo, ni traicionados, ni usados. Yo sé que usted no quiere nada de este mundo, y lo respeto. Pero también sé que ahora tiene que cuidar a las niñas, que el miedo no se va solo, y que el gobierno le va a dar muchas palabras, pero poca ayuda. Por eso le mando esto. No es un pago, no es una compra. Es lo que un hombre que carga muertos en su espalda puede hacer por una madre que no tuvo culpa de nada. Aquí van 34 millones de pesos. Úselos para lo que necesite. No tiene que agradecer, no tiene que responder. Nadie más la va a molestar. Nadie va a tocar esa casa. Nadie va a olvidar a Valeria. Se lo juro. Con respeto sincero, el Mencho. La madre de Valeria leyó la carta 3 veces. No lloró, no gritó. Solo se quedó sentada en la mesa, en silencio, con las manos cubriéndose el rostro. Las niñas no entendían del todo qué significaban esas cifras, ni por qué un hombre tan peligroso parecía más humano que quienes salían en la televisión prometiendo justicia y nunca aparecían. Pero entendieron una cosa: alguien poderoso estaba cuidando de ellas. No sabían si eso las tranquilizaba o las asustaba aún más. La bolsa sellada que acompañaba la carta contenía paquetes de billetes perfectamente enrollados y etiquetados. Estaban ordenados por denominación, protegidos con bandas elásticas, y dentro había un documento sencillo con una lista de propiedades, vehículos y cuentas en criptomonedas disponibles para traspaso. Todo hecho de manera de que ninguna institución pudiera rastrearlo fácilmente. Era dinero del narco, pero era real, tangible, innegable. La madre no tocó los billetes durante días. Los guardó en un armario de ropa de su hija, no porque los quisiera cerca, sino porque no sabía qué hacer con ellos. ¿Denunciarlos? ¿Rechazarlos? ¿Entregarlos a las autoridades que ni siquiera se habían presentado a verla? ¿O usarlos para empezar de nuevo en otro estado, lejos de todo? Pero por otra parte, Valeria, ¿cómo había conocido al Mencho? El origen de su vínculo no fue casual, tampoco fue planeado por ella. Fue una combinación precisa de necesidad, vulnerabilidad y destino. Valeria comenzó su carrera en redes sociales desde muy joven. Para los 20 años ya tenía miles de seguidores, colaboraciones con pequeñas marcas y una estética cuidada que le valió cierta notoriedad local. Pero lo que las redes no mostraban era su lucha constante con la inestabilidad económica. Su familia vivía al día, su clínica de belleza apenas se sostenía.
y su sueño de crecer como empresaria se estrellaba contra la realidad de los gastos y la deuda. Fue en ese contexto que conoció a Ricardo N., alias el WR, uno de los operadores financieros del CJNG en Guadalajara. Él fue quien primero se le acercó, bajo la fachada de empresario que buscaba talentos emergentes para apoyar con inversiones. Le prometió solvencia, estabilidad, promoción y protección. Al principio todo parecía legítimo: depósitos mensuales, remodelación de su salón, publicidad pagada, cursos financiados por terceros. Valeria creyó que finalmente su suerte había cambiado. Pero lo que no sabía era que el WR no actuaba solo. Respondía directamente a alguien más, alguien que se mantenía lejos del ojo público, pero que controlaba cada movimiento importante dentro del cártel. Y un día, sin que ella lo supiera, su nombre llegó hasta los oídos del Mencho. Los informes indican que fue a través de un reporte interno que Nemesio supo de su existencia. Se decía que había una joven limpia, sin antecedentes, con fuerte influencia mediática y gran capacidad de persuasión. Una joven que con una sonrisa y un producto en mano podía justificar ingresos de hasta 300,000 pesos en un fin de semana sin levantar sospechas. Para un líder que siempre había priorizado la eficiencia sobre el escándalo, Valeria era una pieza de ajedrez que no podía ignorar. La primera vez que hablaron fue mediante una videollamada cifrada. Ricardo N. estaba presente. Le dijo que alguien importante quería conocerla. Valeria no preguntó quién, solo sonrió, algo nerviosa, y saludó. Del otro lado, la voz del Mencho no fue la que ella había imaginado. No sonaba como un monstruo, ni como un capo de película. Era tranquila, pausada, como la de un tío que da consejos con autoridad. Le agradeció por su trabajo, por su discreción, y le dijo que si alguna vez necesitaba algo, él estaría ahí. Esa primera conversación no duró más de 5 minutos, pero fue suficiente para que algo cambiara. A partir de entonces las transacciones crecieron, las campañas se multiplicaron, las colaboraciones se convirtieron en transferencias en efectivo, y el salón pasó a ser una fachada cuidadosamente diseñada para lavar dinero. Valeria recibía paquetes con efectivo, que luego ingresaba como pagos por servicios cosméticos o cursos. Cada cliente falso era una línea más en un libro de contabilidad ficticio. Y con cada mes los montos aumentaban, de miles a cientos de miles, de cientos de miles a millones. Pero lo más insólito fue lo que ocurrió en su segundo encuentro con el Mencho. Esta vez fue presencial. Ocurrió en una finca blindada en las afueras de Puerto Vallarta. Ella fue llevada sin saber exactamente a dónde. El trayecto fue largo, con ventanas cubiertas. Al llegar la esperaban 2 hombres armados. La guiaron hasta una sala sobria, donde Nemesio la esperaba con camisa sencilla, sin escoltas visibles, solo una taza de café sobre la mesa. «Tú ya no eres una invitada», le dijo. «Eres parte de esto, y si eres parte yo te protejo». Aquel día hablaron durante horas, sobre negocios, sobre dinero, sobre la diferencia entre poder y fama. El Mencho le explicó cómo la verdadera influencia no era la que se ve, sino la que opera en la sombra. Le mostró documentos, cifras, esquemas de lavado que atravesaban criptomonedas, cuentas en Panamá y propiedades en Colombia. Valeria lo escuchaba con atención, sorprendida por la frialdad con la que alguien podía mover millones sin pestañear. No era fascinación lo que sentía, era respeto, y también cierta admiración por la capacidad de control que él ejercía. Desde entonces la relación se volvió más cercana. Ella no era una sicaria ni una operadora, pero era útil, era invisible. Podía viajar sin ser molestada, mover paquetes sin ser revisada, hablar en código sin levantar alarmas. El cártel le dio acceso a asesores, le proporcionó software contable y la convirtió en una especie de embajadora silenciosa del CJNG. Nadie lo sabía, nadie sospechaba, porque mientras en sus redes hablaba de superación femenina, en la trastienda de su salón lavaba dinero del narcotráfico internacional. Pero el vínculo con el Mencho fue más allá de lo funcional. En privado mantenía contacto frecuente. Él le mandaba mensajes cifrados, le daba consejos, incluso le enviaba libros para que abriera la mente. Una vez le envió una carta escrita a mano en la que decía: «Eres más peligrosa que muchos de los hombres que tengo armados, porque tú no disparas, tú convences, y eso es más valioso en este mundo». Valeria, por su parte, no era ingenua. Sabía en qué estaba metida. Sabía que en cualquier momento, si fallaba, podía desaparecer sin dejar rastro. Pero también sabía que dentro del monstruo que era el CJNG, ella había ganado un lugar que pocas personas, y menos aún mujeres, habían conseguido: la confianza directa del jefe. Eso la hacía poderosa, eso la mantenía a salvo.
hasta que cometió un error. No fue un fallo financiero, ni una traición, fue algo más humano. Una vez, en un live, bromeó sobre los hombres que no aceptaban un no por respuesta. Dijo entre risas: algunos creen que porque te regalan algo ya los debes. Patéticos. No mencionó nombres, no miró la cámara con malicia, pero el WR se dio por aludido, y en su ego herido, decidió actuar por su cuenta. La mató en público, sin autorización, sin esperar la reacción de arriba. El resto ya es historia conocida. ¿Y ahora qué haría la familia de Valeria? ¿Qué decidirían? Pasaron varias horas desde la entrega de aquel mensaje. Afuera comenzaba a clarear. Las luces naranjas de los postes se apagaban lentamente, mientras la ciudad despertaba sin saber que en una modesta vivienda, marcada por la tragedia, una familia estaba decidiendo entre quedarse o desaparecer. El reloj marcaba las 6:22 de la mañana cuando doña Elvira, la madre de Valeria, rompió el silencio. Caminó hacia la mesa, se sentó frente al sobre, lo miró un momento largo y luego levantó la vista hacia sus hijas y su cuñada. Tenía la mirada firme, pero la voz cargada de un cansancio que no nacía del insomnio, sino del dolor acumulado. Respiró hondo y entonces lo dijo: «Nos vamos». Las chicas la miraron sin entender. Era como si esperaban que agregara algo más, una explicación, un destino, un plazo. Pero ella simplemente repitió: «Nos vamos de este país. Ya no hay nada aquí que pueda devolvernos a Valeria. Y si nos quedamos, lo único que puede pasarnos es que nos arrebaten algo más». La tía quiso responder, pero Elvira fue más rápida. Golpeó con suavidad la mesa con la palma abierta, no para imponer miedo, sino para exigir atención. «No es un capricho, es sentido común. Nos han metido en un juego que no pedimos. A mi hija la mataron frente a miles de personas y ahora tenemos dinero manchado en la casa. Vigilancia armada afuera y ni una sola autoridad nos ha llamado. Esto no es vida. Esto es una bomba con la mecha encendida». Las palabras eran duras, pero verdaderas. No había un solo argumento que pudiera rebatir esta realidad. Habían vivido el infierno sin buscarlo, y ahora con los ojos del país encima y el respaldo silencioso del cártel más poderoso de México, se encontraban atrapadas en una paradoja. Estaban más seguras que nunca, pero también más expuestas, más vigiladas, más vulnerables. «¿Y a dónde?», preguntó finalmente la hermana menor, con un hilo de voz. «A donde podamos», respondió Elvira sin dudar. «A donde nadie nos conozca, a donde seamos solo unas extranjeras más. No quiero lujos, no quiero una casa grande. Solo quiero que ustedes puedan salir a la calle sin mirar para atrás, que puedan respirar sin sentir que hay una mira apuntándoles a la nuca». El ambiente se volvió denso. Las lágrimas comenzaron a rodar, pero no hubo gritos. Era una decisión tomada desde la razón, no desde el impulso. Y tal vez por eso dolía más, porque era la despedida final no solo de Valeria, sino de todo lo que habían conocido, su barrio, sus recuerdos, sus raíces. Elvira se puso de pie, fue hasta el cuarto de su hija, abrió el armario donde había escondido la bolsa de dinero, la cargó como si pesara toneladas y la colocó en el centro de la sala. Nadie dijo nada mientras ella abría los paquetes, uno por uno, y comenzaba a contar con la precisión de quien sabe que su futuro depende de cada billete. «No es justicia, no es paz, es lo que hay», murmuró. «Y si eso es lo que me dejó el crimen que mató a mi hija, al menos que me sirva para salvar a las que aún tengo». Durante las siguientes horas, la casa se convirtió en un centro de planificación silenciosa. Buscaron en internet países con entradas sin visa. Le preguntaron a una amiga de confianza sobre trámites de residencia en el extranjero. Consultaron precios de vuelos, fechas de salida. Todo se hizo con cautela, sin dejar huellas electrónicas, sin comentar nada con vecinos o conocidos. Era una fuga discreta, una huida entre sombras. Una de las sobrinas preguntó si sería seguro usar el dinero en efectivo. Elvira la miró y le dijo: «Es dinero que no puede ir al banco, no puede ir a Hacienda, no puede ir al SAT. Es dinero que solo puede usarse rápido, en efectivo, como se usa el tiempo cuando sabes que alguien viene por ti. Vamos a cambiar lo justo, lo suficiente. El resto lo vamos a enterrar, a regalar, a quemar si es necesario. Pero no nos vamos con una deuda más, ni con el alma más sucia de lo que ya nos dejó este país». Hicieron maletas pequeñas, nada llamativo, nada lujoso, ropa básica, documentos esenciales,
Quemaron fotos, borraron redes sociales, dejaron atrás recuerdos, cartas, diarios, ropa de Valeria. El dolor más grande fue cerrar la puerta de su habitación y no saber si volverían a verla alguna vez. Cuando llegó la noche y los furgones siguieron su patrullaje habitual, Elvira salió con una manta en la cabeza y se acercó a uno de los vehículos. Tocó suavemente la ventana. El conductor bajó el cristal y la miró sin expresión. Dígale al patrón que gracias, pero que no queremos más. Dígale que esto no es odio, es miedo. Dígale que esta familia ya perdió demasiado y que si nos cuida, lo mejor que puede hacer por nosotros es dejarnos desaparecer. El hombre asintió. No hizo preguntas, no pidió detalles, solo subió a la ventana, encendió el motor y se marchó. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.